Buenas noches, no hablaré mucho hoy porque tengo muchos invitados, así que a lo que vamos. El presupuesto, no sé si se está negociando en lo oscurito, chiquito o bien, pero no sabemos mucho de lo que está pasando, así que vamos a preguntárselo a 3 diputados de la comisión que está en eso. A Vidal Llerenas del PRD, ¿cómo estás, Vidal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gabriela Cuevas, diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la Y del invitación. PRI, David Penchina, ¿cómo estás, David? Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Carlos. Déjame empezar con el PRI para la coyuntura, porque la discusión empezó con el asunto de que ustedes decidieron en su asamblea de diputados que iban a proponer y votar para que se bajara un punto del IVA. La semana pasada los rumores, las columnas, los dichos y dicharachos eran que ya no, que parece que sí 16 y ese punto iba para ciertas cosas. Hoy veo que los diputados del PRI dicen no, estamos en la misma, así que ya acláranoslo de una vez. No, 16, 15. No es fácil de aclarar. Primero, ¿por qué pusimos la reducción del IVA? Porque el mercado interno en este país sigue deprimido, la recuperación económica es básicamente el sector exportador. Segundo, cuando se presenta el paquete económico, hay una circunstancia y en 4 semanas cambia con una desgracia fundamentalmente en 8 entidades federativas. Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, con una presión de gasto adicional más o menos de unos 100,000 millones de pesos. Solo para la reconstrucción, y deseamos que hoy en la noche no pase nada ni en Yucatán ni en Quintana Roo, pero hay contingencia y entonces requiere una presión adicional de gasto. ¿Qué sigue en la mesa? La propuesta de una asamblea del PRI. Las propuestas de una asamblea del PRI no cambian de un día para otro individualmente. Hoy hay circunstancias, hay voces priistas que han pedido no bajar el IVA por esta circunstancia y hay voces que mantienen la posición que será procesado en los próximos días. Es así de claro, no es que no te lo quiera aclarar, no es un asunto ¿Pero tiene trivial. que ser otra asamblea? Es decir, La asamblea plenaria del PRI, que sesiona permanentemente cada semana para tomar decisiones del grupo parlamentario, tiene la soberanía de tomar esa decisión. he oído a algunos priistas, Vidal, y dime si tendrá sentido, ese punto lo quieren poner para eso, pero entiendo que no es fácil etiquetar recursos. Bueno, no es fácil. Evidentemente hay que atender la contingencia y creo que evidentemente habrá que ser un punto de reconstrucción. Creo que sería exagerado destinar 35,000 millones de pesos solo para eso. Es una discusión que tendremos. A mí lo que me parece es que esto muestra un poco a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene el problema de que hay un grupo parlamentario muy grande, no mayoritario, muy grande, que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Y entonces, que no sabemos hoy, a pocos días de que vence el plazo legal para aprobar la ley de ingresos, Recuérdanos aquí. 20 de octubre en la Cámara de Diputados, ¿cuál es la posición del PRI? A mí lo que me parece también es que estamos discutiendo muy pocas alternativas. El PRI propone bajar el IVA, pero no propone nada más. Es decir, o propone reducir el gasto, lo cual a mí me parece una medida inadecuada. Es decir, el gasto público tiene que atender muchas necesidades. Un punto de IVA permitiría, por ejemplo, un programa universal de becas en preparatoria y dar una beca a todo adulto mayor, cuando menos medio salario mínimo, que no tenga seguridad social. Es decir, el gasto público es importante. Y puede salir de atacar regímenes especiales. Por ejemplo, el sector transporte y el sector primario tributan de manera distinta al resto de los mexicanos. Pero eso no parece estar en la mesa. No está mucho en la mesa. Pero déjame preguntarle a la diputada Cuevas, que pertenece al partido que hoy nos gobierna, eso tampoco lo puso en la mesa en esta ocasión la Secretaría de Hacienda. Es decir, la Secretaría de Hacienda básicamente nos mandó una ley de ingresos, que es de lo que estamos hablando hoy, igual a la del año pasado. No hay miscelánea. ¿No? Es decir, ni siquiera hay miscelánea. No hay miscelánea. Si ni siquiera está planteado este tipo de cosas hoy. Primero, ¿a ustedes les interesa plantearlas hoy en la mesa o dicen que ingreso se quede como está planteado? En el PAN siempre nos ha interesado escuchar las propuestas, analizarlas y tomar decisiones responsables. Pero la realidad es que el gobierno ya ha intentado en varias ocasiones tener reformas más profundas. Se ve en lo fiscal, en lo laboral, se ve también en temas como lo energético, y que por la conformación de las cámaras, por la misma dinámica que existe en nuestro país de algunos factores reales de poder, pues nada más no avanzan. La reforma laboral es algo que se espera hace mucho tiempo y que está estancada en una comisión. Sí, pero la pregunta es si se valía que el gobierno dijera ya no. Es decir, ya lo intenté 2, 3 veces, lo intentó Vicente Fox, lo intentamos nosotros 2, 3 veces, ya. Entonces, yo creo que así. se vale, sobre todo buscando que haya los consensos en la Cámara, pero que además también se vale proponer. La Cámara no debe solamente escuchar lo que dice o no el Ejecutivo. Existen distintas propuestas del PRI, del PRD, al interior del PAN también se han discutido muchas propuestas y se han presentado iniciativas. No quiere decir que el PAN sea mudo, tampoco quiere decir que el gobierno sea excesivamente conservador. Lo que sí es real
es que la Cámara de Diputados y el Senado no están dando el ancho para las reformas que se necesitan. O sea, saltaron de ustedes, David. Saltaron de Sí, ustedes. yo creo que sí. A ver, yo creo que hay dos cosas ¿No? que habría que Saltaron de los nos. Yo puntualizo dos cosas. Digo que no solo propusimos lo del IVA, seguramente el diputado Vidal Llerenas no conoce nuestra propuesta, y la lógica es reactivar el mercado interno de un impuesto que se aumentó bajo una crisis económica monstruosa que se planteó hace un año. Segundo, renunciar a una miscelánea fiscal cuando no has habido un solo año en los últimos 15 que no se haya hecho. Así lo presentó. Cuando el el secretario de Ejecutivo Hacienda. Federal lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo frente a un espejo porque es unipersonal, me parece que no tiene defensa, lo digo con todo respeto. Y tercero, que el PRI tarda más en tomar decisiones, sí. Somos 240 legisladores que ganamos 186 espacios distritales que no ganaron ustedes en las urnas y que obviamente representamos más voluntades. Es más complejo, sin duda. Y un mundo es el mundo del sureste y otro mundo es el mundo del norte. Pero ¿cuál es la ¿A qué propuesta siempre del le PRI? ha apostado el PRI? Y eso sí lo quiero. ¿Cuál es la propuesta del PRI que no entiendo? Nada más digo una parte. A lo que siempre le ha apostado el PRI es a no descarrilar el país, a no destruir instituciones, que es la frase quién sabe de qué partido, y a sacar presupuestos y leyes de ingresos por consenso. ¿Cuál es la propuesta del PRI? Muy fácil. Una cosa es reducir el IVA, otra cosa es regularizar los subejercicios que este año ascienden 80,000 millones de pesos. Otra cosa es tener claridad y transparencia en más de 230,000 millones de pesos en fideicomisos que se ha venido guardando dinero en lugar de invertirlos en un país con altas necesidades de infraestructura. A eso le apuesta el PRI. Entonces no hay propuesta fiscal. A eso le propuesta. Sí, le propuesta. Derecho de réplica. Sí. El primero, yo sí quisiera puntualizar algunas cosas. Lo primero es, el Ejecutivo no es unipersonal en la toma de decisiones fiscales. Existe una Cámara de Diputados y un Senado. Y que no han estado a la altura, pero por lo menos para su oferta, analizar yo me las refiero a su iniciativas de oferta, reforma que se Sí es necesitan. unipersonal. ¿Para qué discutir lo que nada más se encarece y no llega a nada? Así sucedió con la reforma fiscal. Pero además, por otro lado, Sí, yo esa creo que es la hay que visión del precisar gobierno. los datos muy importantes. Primero, en materia de subejercicios es falso que existan esas cantidades. En realidad, estamos viendo el menor subejercicio en la historia de nuestro país, por lo menos desde que se empieza a contar. Porque antes del 2000 no se Déjame hacer un transparentaban paréntesis, los porque esto de los subejercicios. ejercicios a mí, a partir de la ignorancia, me tiene muy confundido. He oído la versión del PRI, he oído la versión del PAN y del gobierno. ¿Cuál es la versión de ustedes sobre Mira, esos la única versión que yo subejercicios? tengo es... Porque tampoco entiendo dónde están ni que si sean yo tan leo- lejos, ni la razón de los Si subejercicios. yo leo el informe trimestral de finanzas públicas último, que es el último que existe, ahí dice que hay 9,000 millones de pesos de subejercicios, 3,000 y tantos de los cuales corresponden más o menos a una transferencia federal en educación. Al mismo tiempo, hay una caída de los ingresos tributarios no petroleros, alrededor de 4,500 millones de pesos, y un incremento de los impuestos tributarios petroleros, alrededor de 5,000 millones de pesos. Ese es el panorama. A mí me parece que pudiera haber efectivamente algunos recursos que sobran. No encuentro yo la magnitud de los recursos de los que el PRI habla. A lo mejor hay 80,000 otros dicen tipos de Le voy a cosas decir por qué que no los nosotros estoy marcamos entendiendo. subejercicio, porque creo que las cifras que dice Vidal, yo coincido con ellas. Pero ¿por qué si hay subejercicios, Carlos? Es muy simple. Programas una carretera en X municipio de este país, la Secretaría de Hacienda te informa que ya está ejercido el gasto porque ya transfirieron los fondos a la delegación, pero tú vas a ese pueblo y no han movido una piedra. Para nosotros ejercer el gasto es cumplir con las obras en tiempo y forma. Y en ese sentido hay subejercicio, porque los famosos cierres de ejercicio presupuestal te dicen en diciembre y te lo reportan en marzo del primer trimestre del año siguiente, pues es que sí se transfirió pero no se pudo hacer la obra. No, ejercicio del gasto es no transferido, es devengado, pagado y lo más importante para este país, construido. Bueno, entendiendo aquí, sin defender al gobierno, pero a mí hace un año me dieron una explicación. Si esa carretera iba con iniciativa privada y no encuentras nadie en la iniciativa pero no privada son que le los meta menos de Pero los hay casos, temas, Carlos. Hay temas de procedimiento y cualquiera que entienda de obra pública le parecerá muy sencillo. Primero se tiene que depositar el recurso, como comenta el diputado dónde está la Pencina, obra? en la delegación. A partir de ahí empiezan los procedimientos licitatorios, que en general duran aproximadamente un mes y medio. ¿Y por qué Entonces licitan hasta octubre? no son enchiladas. ¿Por qué Lo licitan primero hasta que hay que octubre? hacer es revisar en qué procedimientos entonces se encuentra, es pedir la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y darle seguimiento a cómo se van ejecutando las cosas. ¿Por qué licitar Ahora, hasta octubre y no licitar en marzo? la realidad, con un ciclo económico que lo que la requiere es realidad empleo. es que, pues si lo comparamos con los años anteriores, este año es el de los menores subejercicios. Y no es que se cambiara la forma de repente de cómo se licitan o cómo se hacen las Creo obras. que el punto es si va a sobrar mucho dinero o no. Ese es el punto. Ese es el y si alcanza. Ahora, y si alcanza yo lo para que las creo es necesidades. que puede sobrar del dinero. próximo año. A ver, este efectivamente. año íbamos a crecer, Vidal, al 3.5 y vamos a cerrar al 5. Sí, sí, sí. O sea, este país creció más y por lo tanto debió haber recaudado más. Pero si uno ¿Dónde está el dinero? Si uno ve la recaudación tributaria no petrolera no va bien. La petrolera sí, alrededor de 4.500, un cierre alrededor de 10.000 abajo del programa. Ahora, también habría que considerar que buena parte del presupuesto de este año ya está financiado por fondos de estabilización. Es decir, no todo el financiamiento es impuestos. A mí sí me parece que en un país en donde cayó la plataforma petrolera, que recauda 10.5% del producto del impuesto, si se va con petróleo 17.5%, bajar un impuesto y no establecer otras medidas de incremento fiscal, sí cambia la perspectiva del país en el mediano plazo. A lo mejor salimos el año que entra, no atendiendo algunas cosas, recortando el gasto corriente, etcétera. Pero sí creo que la propuesta de bajar el IVA tiene que ser acompañada por otras. Tabaco, tan sencillo. A ver, ¿van ustedes por incremento impuesto a tabaco yo o no? sí, Por a ver, ejemplo. yo sí. Ajá. Gabriela, Creo que es Yo un desde el problema año de salud pasado voté pública. en contra del tabaco. Pero ha habido un Los tres. chantaje medio. Yo voy por el tabaco. Están en esta mesa, entre otras cosas, A ver, los tres sí. importan en sus fracciones. Los Sí. tres me dicen, hay que aumentar el tabaco a como se Sí, cobra en claro, Europa. pero además el déjame año decirte pasado algo, voy a déjame decirte algo. ¿Se va a pasar? Yo nada más ¿O pongo, alguien va a ir a soltar yo lana pongo por ahí? una condición en el tema del tabaco nada más. Vamos por el aumento del impuesto al tabaco en la condición de poder encontrar, y es muy fácil hacerlo, la fórmula para garantizar que ese aumento de impuestos, lo que genere que va a ser muy buena cantidad de dinero, lo etiquetemos en el sector salud. Que no entre a la licuadora. Si el asunto de la correlación del tabaco, la correlación Habría del que hacer tabaco es algunas muy cierta. modificaciones Es muy legales, fácil, ¿eh? pero en teoría sí se Hagamos un podría. compromiso entre todos para etiquetarlo al Instituto Nacional de Cardiología, a los hospitales regionales que están pendientes de terminarse, Programa a la cobertura enfermedad. universal de servicios de Esa salud. es la eficiencia de los impuestos, por ejemplo, en Canadá, que es el ejemplo de un modelo de impuestos. Ya llegamos a un acuerdo. llegamos a un acuerdo. Bueno, yo tengo que hacer una pausa. Aquí será corta, para ustedes será más larga, de algo así como 24 horas, pero regresamos para seguir hablando con los tres diputados de la Comisión de Presupuestos sobre qué va a pasar con los dineros del país el próximo año. Buenas noches. Interrumpimos la programación habitual de Milenio.